Máquinas de estado algorítmico. En este video veremos cómo realizar una máquina de estado algorítmico y además qué elementos tiene. Este tipo de diagramas también se les llama diagramas ASM o también cartas ASM. Entonces, una máquina de estado algorítmico podemos abreviar como ASM. Ahora, ¿qué elementos y qué es una máquina de estado algorítmico? Bueno, hasta aquí este tipo de diagrama va a ser un diagrama muy especial. Y este ha sido desarrollado para definir algoritmos de hardware digitales, se denomina máquina de estado algorítmico. Un diagrama es un tipo, un ASM es un tipo específico de diagrama. Podemos verlo como diagrama de flujo con operaciones secuenciales en un sistema digital. Este básicamente va a estar compuesto de tres elementos aquí fundamentales. El primer elemento es una caja llamada caja estado, segundo elemento una caja decisión y tercer elemento una caja condicional. Entonces, ¿qué elementos lleva la caja estado? Bueno, la caja estado va a definir dentro de ella un registro o alguna operación. Puede ser transferencia de datos, limpieza de datos o fijado de datos, ¿no? En caso de que seamos, recuerden que hablaremos de flip-flops aquí. Entonces, lleva un nombre simbólico en la parte izquierda, ¿no? Como puedo ponerle, no sé, inicio de motor, arranque de motor, etcétera. Es un nombre para simbólicamente identificar qué acción se está haciendo. Y luego llevará asignado un código binario en la parte de la derecha. Por ejemplo, un ejemplo visual de cómo podemos establecer esto. Bueno, tenemos aquí una caja estado y le voy a poner aquí el T3, un nombre totalmente simbólico. Voy a poner el código binario 011, ahí está, aunque también pueda tener menos bits. Y voy a ponerle R, se le asigna un 0, es decir, el 0 limpia lo que viene siendo R o el registro R o la terminal R, como quieramos verlo. Y le puedo poner aquí exactamente qué está pasando, ¿no? Inicio, supongamos. Entonces, aquí vemos cómo relacionamos una caja estado. Otro elemento de la carta o el diagrama ASM es este elemento en rombo, que es un elemento llamado decisión. Entonces, esta decisión va a contener adentro de su caja una condición, de tal manera que en caso de que sea verdadera o en caso de que sea 1, llevará hacia otro proceso. En caso de que sea falsa o en que sea 0, llevará también hacia otro camino, de tal manera que podemos aquí tener una bifurcación. Dependiendo de la condición que tengamos, se llevará a cabo una acción o se llevará a cabo otra acción. Entonces, a esta caja se le conoce como decisión. Vamos ahora con la tercera caja, que se le conoce como, es un óvalo, si nos damos cuenta, y es conocida como condicional. Esta caja siempre va después de lo que viene siendo una caja de decisión. Entonces, este registro, operación que va adentro, lo que voy a tener ahí en esta parte, es que siempre las operaciones de registro salidas listadas dentro de la casilla condicional se van a generar durante un estado dado siempre que se satisfaga la condición de entrada. Es decir, esta caja siempre va a ir, por ejemplo, después de esto, de tal manera que si se da la condición, entonces pasaré a aplicar o a dar las condiciones o a hacer la operación que me diga la caja de condicional. Entonces, ya tenemos aquí los tres elementos básicos de un diagrama ASM. Ahora vamos a ver cómo estos elementos me van a formar un bloque ASM. Ahora, algo visto de esta manera le vamos a llamar un bloque ASM o una carta ASM. Entonces aquí tenemos ya exactamente y podemos iniciar y tenemos que dar cuenta que ya se forma algo así como un diagrama de flujo. Tenemos el primer estado que es inicio, acá me dice start, y acá el nombre para identificar el estado y exactamente el código binario asignado. Después viene una condición, y aquí tenemos dos bifurcaciones o dos caminos. Si E vale 1, vamos de este lado. Si E vale 0, entonces iremos hacia otro lado. Si E vale 1, el registro R o la terminal R o lo que quieramos llamar R, se coloca un 0, es decir, se limpia. Y después sigue otro camino. De tal manera que los dos caminos se unirán y provocarán otro estado. Este estado será que F se copie lo que tenga el contenido de E, se copia directamente al registro F. Aquí podemos hablar ya sea de registros o de terminales de bits, etc. Incluso este estado es muy similar a esto, es una caja estado donde tenemos T2 y tenemos un código binario. Cabe mencionar aquí que hay cosas importantes. De este estado hasta este estado solamente ha transcurrido un solo pulso de reloj. Así.
Entonces, para que yo pase de este estado hasta acá, únicamente se va a dar la transición de un solo pulso de reloj o una señal de reloj. Vamos a ponerle un clock pulse, ¿no? De esta forma. ¿Qué quiere decir? Que todas estas acciones se realizan, todo esto se ejecuta exactamente en la transición entre este estado y este estado de aquí. Entonces, esto es importante al momento de hacer los diagramas ASM. Dentro de las terminales condicionales, o esto de aquí, que vendría siendo nuestras decisivas, nuestras decisiones, siempre irán entradas. Y en la parte de lo que viene siendo los óvalos, irán, en la mayoría de las ocasiones, siempre van salidas. Entonces, mientras que acá yo voy a establecer salidas, en los rombos siempre vamos a establecer entradas de nuestro circuito lógico secuencial. Ahora, para poder, una vez que establecemos una carta SM, un diagrama SM, y lo sabemos leer, necesitamos nosotros tener algún método de solución para obtener un circuito que me logrará hacer la lógica del control. Entonces, idealmente existen tres métodos: el método tradicional, el método llamado del multiplexor, y también existe el método one hot. En cada uno de los videos subsecuentes a este iremos viendo una serie de videos donde resolveremos distintos ejercicios utilizando los tres métodos. Entonces vamos primero a analizar exactamente qué es lo que para qué me va a servir hacer una carta ASM en un circuito lógico. Y bien, apliquemos ahora el método tradicional para poder resolver esta carta SM, encontrar su tabla de excitación, sus ecuaciones y pasarlo a circuito como un controlador. Entonces vamos a asignar en el método tradicional dos variables para las entradas. Nos damos cuenta aquí que tengo tres estados: el estado P, el estado Q y el estado R, que está aquí. Y vean aquí las variables, lo que es el código binario, se encuentra asociado, con lo cual tengo dos variables de entrada. Voy a ponerle AB, ahí está. Aparte tengo una entrada externa que va a ser Z. Tengo aquí nuestro condicional, este de aquí que parece una especie como de algo similar al rombo, también se puede desglosar así y es lo mismo. Es un estado de condición. Si la condición de aquí se cumple, pasamos al estado ya sea condicional o a un estado completamente así asignado. Entonces, bueno, vamos primero a llenar una tabla. Mis variables entonces las ponemos, y las variables de entrada que yo tengo asignado para este circuito pues serán A, B y Z. Luego vendrá el estado siguiente. El estado siguiente forzosamente pues debe de ser también de las variables. ¿Qué flip-flop voy a utilizar? Voy a utilizar flip-flop del tipo D. Entonces podemos asignar que A va a ser para el estado siguiente de un flip-flop D, y B para el estado siguiente también empleado un flip-flop D, de esta manera. Ahora entonces vamos a llenar nuestra tabla. Empezamos con el primer estado que está aquí, que es AB está en el 0, 0. Y de aquí parte alguna condición, si Z es 1 o si Z es 0. ¿Qué pasa si Z es 0? Si Z es 0 me voy para acá, y entonces tengo que los estados de entradas como tal pasa al estado R y la salida es 1, 0, para este caso, ¿no? Entonces los estados de AB serían 1, 0. Ahora vamos nuevamente estamos acá en 0, 0. ¿Y qué pasa si estoy acá y me voy en la Z cuando vale 1? Entonces la condición que tengo es pasar ahora a este estado. Y las salidas o entradas, que son AB, valen en este caso 1, 1. Tal como lo vemos acá. Recuerden que AB simbolizan estos pequeños bits que tengo en binario. Ahora, ya pasé por este estado y ya pasé por este estado, ¿qué otros estados podemos tener? Podemos tener también el estado 0, 1. De hecho, este estado no lo tenemos, entonces Z pues, es indeterminada, y pues si no los tenemos, nosotros los podemos poner como condiciones no importa o como ceros. No hay ningún problema, ya que no se muestra en mi carta ASM, en mi diagrama. ¿De qué otro estado podemos tener? El 1, 0. Supongamos que estamos aquí en el 1, 0. Del 1, 0, ¿hacia dónde vamos? Al estado P. Pero no tengo ninguna condición, entonces prácticamente esta Z pues la tenemos como condición no importa. Entonces, a partir de este estado que está en 1, 0, me dice que voy hacia el 0, 0, que es el siguiente estado. Y luego vamos con estado que puedo estar en 1, 1. Después de ese estado, ¿hacia dónde vamos? No tenemos condición, entonces vamos directamente al 0, 0. Si no tengo condición, nuevamente la Z pues está como condición no importa, porque no hay nada aquí.
y me voy directamente al estado siguiente, que es nuevamente el 00. Y ya tenemos aquí todos los estados convenientes de este diagrama ASM. Entonces, ya con esto yo ya puedo formar mis ecuaciones de salida. O al menos serían, en este caso, ecuaciones de entrada para mis funciones de circuito. Entonces, yo ya asigné aquí que los flip-flops que voy a emplear son estos. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación para este flip-flop? Vamos a ver cómo nos quedaría. Me quedaría, voy a ponerla aquí, quedaría A en el flip-flop D. Esto aquí es igual. Esto sería igual a, veamos, ¿en dónde tenemos 1? Tenemos en A', B', Z'. Entonces sería A', bueno, A negada, B negada, Z negada. Donde más tenemos aquí un 1, tenemos en más, voy a ponerlo aquí, más A negada, B negada, Z. Y sabemos por álgebra booleana que esto de aquí se puede simplificar. Recordemos que puedo factorizar como A', B', y esto me va a quedar por Z' más Z. Y el postulado de la álgebra booleana me dice que Z' más Z pues es igual a la unidad. Entonces 1 por esa cantidad me va a quedar así. Y ahí tengo esta ecuación para las entradas, los flip-flops. Ahora vamos a sacar lo mismo para la parte del otro flip-flop que está aquí. Este de aquí. Vamos a llamarle el flip-flop B y la salida, ahí está. Entonces, ¿dónde acá aparece un 1? Aquí nada más. Y entonces me queda como A', B', Z. Entonces este me va a quedar así, A', B', Z, totalmente. Entonces yo ya tengo aquí mis ecuaciones que me van a servir. Estas ecuaciones las vamos a llamar ecuaciones de entrada. Estas de aquí. Ya que son las entradas que me van a permitir el control de mi hardware. Ahora vamos a utilizar las ecuaciones, vamos a sacar unas ecuaciones que van a servir a nosotros para la parte de la salida. Ahora vamos con las ecuaciones de salida. Tenemos aquí que nuestras salidas vienen siendo los que están en cuadros o los que están en los óvalos condicionales. Entonces tengo que la primera salida, que es Cm de 1, ¿a qué es igual? Pues de hecho salía al estado P. Y el estado P equivale a tener A' y B'. Ahí lo vemos directamente en estos estados que están en 0, A y B. Ahora vamos con el siguiente estado de salida, que es Cm de 2. ¿A qué es igual este? Bueno, una manera de llegar aquí es la condicional. La condicional me dice que es igual al estado P multiplicado por el estado Z. Es decir, así, multiplicado P por el estado Z. Pero ¿cómo debe de estar Z? En 0. Entonces debe de ser Z negada. Así, o Z testada. Entonces, esta es una manera de llegar. La otra manera de llegar es pasar de estado a estado directamente sin condicional. Entonces, ¿cómo paso de estado a estado? Pues sería el estado Q. Entonces, una forma de llegar es por acá y la otra es de este lado, para llegar a la salida Cm de 2. Entonces, si yo ya llegué aquí con este estado condicional, es este camino o el otro. Y hay una función lógica que me permite uno u otro, que es la función lógica OR. Por lo tanto, debo de poner el más, es decir, función lógica OR, en este caso el estado Q. Pero ya sabemos exactamente a qué equivale cada uno de esos dos estados. ¿Sí? El estado P, voy a ponerlo aquí, equivale a, aquí lo tengo, A', B' y era por Z'. Entonces va a quedar así. Más el estado Q. El estado Q se da con A y B en 1. Entonces sería AB. Ahí está. Entonces aquí yo ya tengo mis otras ecuaciones. Estas serían las ecuaciones para las salidas. Y del lado de abajo tengo mis ecuaciones para las entradas. Ya una vez que logro decir todo esto, ya el diagrama, la carta ASM, solamente me queda como dato histórico para poder nosotros ver si hay algún problema. Pero una vez que tengo esto, ya puedo empezar a diseñar nuestro circuito. Entonces vamos a ver cómo quedaría nuestro circuito ya terminado. Los flip-flop que vamos a emplear son D y tengo dos flip-flop D. Entonces voy a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos así. Aquí está este de aquí y aquí mi entrada. Y acá, bueno, ya sabemos que es el pulso reloj. Y aquí también el otro flip-flop. Pulso reloj, salida y entrada.
Entonces ya sabemos que la entrada se llama D, es esta, y la salida es Q y Q. Pero un flip-flop, este lo voy a asignar como A, el flip-flop A, y este de aquí, el flip-flop B. Ahí está. Y ahora sí vamos a empezar a ver cómo quedan nuestras salidas. Vemos que para poder hacer el control de estos flip-flops necesito todo esto, que es A'B'. Pero ¿quién es A'B'? Pues si nos damos cuenta, A'B' son nuestras condiciones o vienen siendo nuestras entradas en el circuito lógico. De tal manera que como quedaría esta parte. Entonces, para poder hacer nuestro circuito, bueno, ya el control, sería A'B', que es una compuerta lógica aquí, AND, así, y tiene dos inversores en las entradas. Entonces, voy a ponerlo así, ahí está, y aquí tengo otro inversor más en la entrada. De esta forma, ¿no? Mientras que esta función es una compuerta AND de tres entradas, así, y vienen A'B', es decir, estas de aquí, que es A'B', y también viene Z. Entonces Z también es la condicionante que debe de venir justo aquí. Y tengo tres. ¿Hacia dónde van estas como tal? Pues estas me activan los estados condicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, que es alimentar al flip-flop A, aquí está el flip-flop A, es esta función. Esta de aquí, que es alimentar al flip-flop B, entonces esta es la que me producirá los estados ahí. Los estados de salida yo ya los puedo ver como AD o BD, ya que así se llama el flip-flop. Entonces, si este es A, este es B y este es Z, entonces A sería este de aquí, habría que retroalimentarlo, ahí está. Y B, que sería este de aquí. Ahí está, de esta forma. Y entonces este de aquí, bueno, es una de las salidas externas o entradas externas que nosotros hemos planteado para el circuito. Entonces, esto de aquí nos quedaría para la parte de las ecuaciones de las entradas. Las ecuaciones de salida, que son variables CMD1, simplemente responderán a esto. Entonces voy a ponerlo aquí abajo, voy a borrar esto que es ecuaciones de entradas, ya las hemos implementado. Y ahora pasemos a poner las salidas. Si yo puedo poner aquí una salida que va a ser marcada como CMD1 en mi circuito, en mi carta SM, y esta es igual a A'B'. ¿Dónde sale A'B'? Pues sale aquí. Tengo A'B'. Entonces puedo agarrar desde aquí e ir directamente hacia CMD1. Y luego, para CMD2 necesito sacar esta función. Entonces aquí voy a poner CMD2 y colocar esta función. Vean, tengo A'B' y Z'. De hecho, no la tengo implementada. Entonces voy a tener que utilizar otra compuerta. Primero necesito una compuerta OR. Vamos a ponerla aquí. Nuestra compuerta OR. Una de las entradas, bueno, de hecho ninguna de las dos están implementadas. Entonces tengo que poner aquí mi compuerta AND. Aquí también mi otra compuerta AND. Ahí. Y aquí implementar A'B', Z'. Entonces, A'B' ya lo tengo, que es justo viene desde acá. Entonces, esto aquí es A'B'. Entonces, puedo sacar directamente desde aquí, ir acá, y luego me falta Z'. Entonces vamos aquí, necesitamos otro inversor más, y así va a quedar. Luego sería OR AB. La otra compuerta que está aquí debe de ser AB nada más. Entonces no debo de pasar por los inversores, los puedo sacar directamente desde aquí, así, A. Bueno, ese sería B y este sería A. Y ahí está. Quedaría ahora sí todo el diseño del control del hardware. Entonces, para que se vea, parece que ya nos sirvió ahí al final. Ahí está, tenemos ahora sí ya cómo queda todo el diseño. Estas compuertas ahí implementadas.